Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la lección 2 del curso de SPSS básico. En esta lección vamos a aprender a elaborar una base de datos a partir de un cuestionario. En la primera lección ya habíamos aprendido a elaborar una base de datos, pero lo habíamos hecho a partir de un cuestionario bastante simple, bastante sencillo, el cual tenía apenas 6 preguntas, ¿no? Y eran preguntas bastante simples. Ya. En esta lección vamos a continuar aprendiendo a elaborar una base de datos, pero esta vez a partir de un cuestionario más real, con todos los tipos de preguntas que generalmente solemos utilizar en las encuestas. Vamos a comenzar primero conociendo algunas definiciones básicas. Ya, bueno, un cuestionario o formulario es por definición un instrumento de recopilación de datos de manera estándar. Este cuestionario debe de traducir los objetivos de nuestra investigación. Usualmente suele estar conformado por una serie de preguntas, las cuales han sido diseñadas y organizadas para obtener información acerca de los sujetos, ¿no?, de los casos de estudio, de las unidades de análisis, por medio de un informante o entrevistado, o una unidad estadística, por medio de una unidad estadística. Los tipos de preguntas que generalmente utilizamos en los cuestionarios son los siguientes. Recuerden que teníamos 3 tipos de preguntas. Bueno, de acuerdo a la escala de medición teníamos 3, ¿no? En este caso, variables nominales, variables de escala ordinal y, bueno, las variables cuantitativas o de escala son todas aquellas que almacenan números. Ya, los tipos de preguntas que vamos a utilizar son las siguientes. Antes de esto, más bien, en las variables nominales, en las variables categóricas nominales o cualitativas nominales, como le quieran llamar, en estas variables tenemos a su vez 2 tipos. Aquellas que tienen solamente 2 categorías se les llama dicotómicas. Aquellas que tienen 3 o más categorías les vamos a llamar politómicas. O sea, 2 categorías, por ejemplo, sexo, ¿no? Tienen solamente 2 posibles valores, masculino, femenino. Todas aquellas preguntas que se responden con sí o no también tienen solamente 2 categorías. Ya, si son nominales dicotómicas, por lo general vamos a utilizar solamente preguntas cerradas. Si estamos trabajando con variables nominales politómicas con 3 o más categorías, vamos a utilizar diferentes tipos de preguntas. Preguntas cerradas, semicerradas, abiertas, mixtas o semiabiertas, y por último, preguntas no excluyentes o de elección múltiple. Para obtener información acerca de variables ordinales, vamos a utilizar este tipo de preguntas. Preguntas cerradas, preguntas de tipo Likert, preguntas de evaluación o valoración, preguntas de ordenamientos, principalmente estas 4. Ahorita, en un momento, vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de preguntas. Y bueno, por último, para obtener información acerca de variables cuantitativas, por lo general vamos a utilizar preguntas abiertas. Listo, estos son los tipos de preguntas que vamos a utilizar de acuerdo a la variable que queremos obtener, la variable de la cual queremos obtener datos. Listo, a ver, vamos a comenzar. Para esto, tienen ustedes entre el material del curso un documento que tiene como nombre cuestionario. Ya, ábranlo por favor, vamos abriendo el documento que tiene como nombre cuestionario. En la carpeta de lección número 2 tenemos este documento. Listo, vamos abriéndolo por favor, tenemos estas preguntas. Como les mencionaba, aquí tenemos todos los tipos de preguntas que generalmente utilizamos en las encuestas. Vamos a ver de qué manera procesamos estas preguntas para poder crear nuestra base de datos, para poder almacenar correctamente las respuestas de este cuestionario en una base de datos, de SPSS. Listo, de preferencia vamos a visualizar dos ventanas al mismo tiempo, esta ventana donde está este cuestionario y también la ventana de SPSS. Recordando, cuando abrimos la ventana de SPSS nos abre inicialmente esta ventana de acá, ¿no?
Esta ventana la cerramos y nos quedamos con esta ventana. Esta ventana la vamos a maximizar, es la ventana principal de SPSS, y como les decía, vamos a visualizar las dos ventanas al mismo tiempo. A ver, recordando un poco, esta es la ventana principal de SPSS, se le conoce como la ventana de editor de datos. Estando en esta ventana, en la parte de abajo, en el lado izquierdo, tenemos dos botones, vista de datos y vista de variables. Para poder comenzar a crear una base de datos, vamos a ubicarnos en la vista de variables. Aquí en la vista de variables, cada fila corresponde a una variable y cada columna corresponde a una propiedad de esa variable, ¿no? En cambio, en la vista de datos, cada fila corresponde a un encuestado y cada columna corresponde a una variable. Ya, para comenzar a crear una base de datos, vamos a ubicarnos acá, en la vista de variables. Acomodamos las dos ventanas para que podamos visualizar las dos al mismo tiempo. Una vez que los tenemos, que ya tenemos las dos ventanas al mismo tiempo, vamos a comenzar. La primera pregunta, bueno, es una pregunta que ya habíamos visto, pero no hay ningún problema. En este caso, por el sexo, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos en la ventana de editor de datos, en la vista de variables, para poder comenzar a definir cada una de nuestras variables. Ya comenzamos con la primera. Le vamos a poner como nombre P de la sección 1, la pregunta A, P1A. Listo, vamos a la columna etiqueta y vamos a indicar una breve descripción de la variable. En este caso, con la palabra sexo, creo que está claro que estamos almacenando. Le estoy poniendo P1A porque, de acuerdo a la pregunta, esta es la pregunta de la sección 1, la pregunta A. La pregunta de la sección 1, la pregunta A. Listo, en esta primera pregunta, en este caso vamos a almacenar el sexo, vamos a la columna valores y vamos a codificar las posibles respuestas que podemos obtener. En este caso, dos respuestas. Uno para masculino y luego dos para mujeres, no para quienes sean de género de sexo femenino. 1 masculino, añadir, 2 femenino, añadir. Aceptamos. Retrocedemos a la columna tipo. En este caso estamos almacenando datos numéricos que tienen solamente un solo dígito y 0 decimales. Datos numéricos de solamente un dígito y sin decimales. Y aceptamos. Vamos a la columna medida. Esta es una variable categórica nominal. Vamos con la segunda pregunta. En este caso, la segunda pregunta es ¿cuál es su área de aprobación? Vamos a ponerle como nombre pregunta de la sección 2, la pregunta A. Vamos a la columna etiqueta. ¿Cuál es su área de profesión? No, pueden poner la pregunta completa o también simplemente una breve descripción de la variable, en este caso con área de aprobación. Creo que es suficiente. También pueden poner simplemente área de aprobación. En esta pregunta tenemos tres alternativas: ciencias de la salud, ciencias sociales y por último ingenierías. Vamos a codificarlas. Vamos a la columna valores. Aparece por ahí un botón a 3 puntos, como sabemos. Recuerden que pueden codificar un poco más rápido utilizando la tecla Tab. Mira. La tecla Tab es la tecla que está a la izquierda de la letra Q. Tab me lleva a la siguiente casilla de manera automática y ponemos la etiqueta correspondiente: ciencias de la salud. Tab de manera automática me lleva al botón añadir, enter. 2 Tab ciencias sociales, Tab. Hice demasiados tabs, ahí está. Por último, 3 Tab ingenierías, enter. Entonces codificamos. Como tenemos tres opciones, estamos codificando con números del 1 al 3. 1, ciencias de la salud, 2, ciencias sociales y 3, ingenierías. Aceptamos. Podemos también reducir aquí la cantidad de decimales y la anchura. Más bien, si lo hacemos por acá, los decimales deben ser primero los decimales
y luego recién la anchura, ¿no? En esta variable solamente vamos a almacenar números enteros de solamente un dígito, porque solamente hace falta almacenar o el 1 o el 2 o el 3, números que tienen solamente un solo dígito. Vamos a la columna medida, y esta es una variable categórica nominal. Es una variable categórica nominal. Listo, vamos con la segunda pregunta. Con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su país actual de residencia? Ya, esto podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Vamos a hacerlo de dos formas. A ver, primero de esta manera. Ponemos el nombre de la variable P de la sección 2, la pregunta B. Listo. Como etiqueta, una breve descripción de la variable. En este caso, puedo poner simplemente país actual de residencia. Vamos a la columna valores y vamos a codificar. En este caso tenemos 5 alternativas, ¿no? 1, Perú. 2, tal como está en el cuestionario. 2, México. Añadir. 3, en este caso, Argentina. 4, España. Y por último, 5 si son de otro país, ¿no? Ya, en este caso, miren, en esta pregunta se le llama semicerrada porque es, como su nombre lo indica, casi cerrada. Esta última alternativa hace que la pregunta se abra a más opciones. Si por ejemplo hubiera un encuestado que sea del país de Paraguay, de Ecuador, acá marcaría la opción de otros y acá hay que escribir Paraguay, ¿no? Esas líneas que están ahí son para que el encuestado escriba de qué país es, en caso que no fuera de ninguno de los 4 primeros. Revisando un poco más el cuestionario, vamos a fijarnos en lo siguiente. Esto no habíamos tomado en cuenta. Dice lo siguiente: una empresa que se dedica a la enseñanza por medio de una plataforma virtual con presencia en varios países de Latinoamérica y España requiere obtener la siguiente información de los alumnos. Entonces, como puedo darme cuenta, es una encuesta dirigida hacia personas que viven en algún país de Latinoamérica o España, ¿no? O sea, que hablan español, que tienen como idioma principal el idioma español. Listo, entonces volvemos a la pregunta, codificamos las 5 alternativas que tenemos ahí. Ahora, para aquellas personas que respondan la opción de otros y escriban el país, voy a tener que crear una segunda variable, P2B, le voy a poner otro país. Más bien debo terminar con la anterior. La pregunta P2B, solamente vamos a almacenar números del 1 al 5, no solamente estamos tomando en cuenta 5 alternativas. Por lo tanto, 0 decimales y solamente un dígito. Es una variable categórica nominal. Listo, ahora sí, les decía, para aquellas personas que respondan que son de otro país, hacemos lo siguiente. En este caso, vamos a poner, o sea, si responden que son, por ejemplo, de Ecuador, van a elegir la opción de otros y van a tipear Ecuador, ¿no? Entonces acá, en esta variable, que si son de otro país, vamos a almacenar texto. Y voy a reservar hasta 100 caracteres, creo que es suficiente para colocar el nombre de ese otro país. Como etiqueta le puedo poner simplemente otro país. Y esta es una variable categórica nominal, ¿no? A ver, si vamos a la base de datos para ver de qué forma responderíamos, sería esta manera. Mira. Si son de Perú, de México, no hay ningún problema. Pero por ejemplo, si son por decir, hay un encuestado que sea del país de Ecuador, entonces vamos a elegir otro país y en la siguiente variable tipear, ¿no? Ecuador. Otro encuestado que quizás sea de México, no hay ningún problema. Si en cambio es del país de Uruguay, por decir, no está entre las opciones, por lo tanto, otro país y en la siguiente variable tipear que este es el país de Uruguay. Listo, podemos hacer esto. Para almacenar las respuestas de esta pregunta estamos utilizando dos variables.
¿Cómo estamos viéndolo? Listo. Ya, como les mencionaba en un principio, para este tipo de preguntas semicerradas podemos hacer dos maneras, podemos utilizar dos maneras. La primera manera es la que acabamos de ver. Creamos dos variables y la primera con las alternativas, incluyendo la última alternativa, la cual abre la pregunta, y creamos una segunda variable solamente para aquellas personas que han marcado esa última alternativa, ¿no? Más bien acá no codificamos nada porque vamos a tipear lo que nos respondan. Ya, ahora la segunda manera es así. El criterio es que lo ideal en una base de datos es que todo esté codificado. Si todo está codificado, es mucho más rápido el procesamiento de datos. Entonces voy a crear una variable en la cual voy a poner P de la sección 2, la pregunta B, segunda manera. Le vamos a poner como etiqueta, en este caso, país actual de residencia. Listo, igual, ya esta vez la diferencia va a estar en la siguiente. Bien. Vamos a valores y vamos a codificar solamente los 4 primeros. Esa alternativa que abre la pregunta no la voy a codificar. 1, Perú, 2, listo, ahí están las 4. Vamos a almacenar 0 decimales. En cuanto a la anchura, bueno, de momento 1. Es una variable categórica nominal. Listo, esta vez va a pasar lo siguiente, miren. Por ejemplo, si es de Perú no hay ningún problema, ¿no? Si es de Argentina no hay ningún problema. Si es de España no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa con un encuestado que sea de Ecuador? Este caso. Ya, esta alternativa no está. Entonces, lo que vamos a hacer en este segundo método es que a medida que aparecen nuevas categorías, nuevas respuestas, vamos a continuar codificando. Entonces, a partir de ahora, el código 5 va a ser para el país de Ecuador. 5 Ecuador. Y aceptamos. Entonces, volvemos a la vista de datos. Y a partir de ahora, el código 5 ya lo tenemos para este país de Ecuador. Listo, México, no hay ningún problema. Viene un encuestado que es de Uruguay. Uruguay no está. Entonces, vamos a la vista de variables. Y a partir de ahora, el código 6 va a ser de este país de Uruguay. Listo, entonces volvemos a la vista de datos y ya tenemos Uruguay. Si más adelante viene una persona que sea de Ecuador, ya tengo el código 5, ¿no? Si viene otro encuestado que sea de Uruguay, ya tengo reservado el código 6. Entonces la segunda forma trata de esto, que a medida que aparecen nuevas respuestas, nuevas categorías, vamos a continuar codificando. Listo, ahora ¿cuál de los dos métodos quizás les conviene elegir? En realidad los dos son buenos, de acuerdo también a la cantidad de información que van a... de acuerdo al tamaño del proyecto, ¿no? Si es un proyecto pequeño, no van a tener problemas en hacerlo de esta forma, ¿no? Si ustedes mismos están subiendo la información. Más bien, si es un proyecto un poco más grande, en este caso quizás les conviene elegir este método, ¿no? Si es un proyecto pequeño, en cambio, de esta forma. Si es más grande, por ejemplo, puede que solo ustedes no sean ustedes los únicos que estén tipeando los datos. Entonces pueden tener el problema de que, por un lado, algunos de los digitadores ya codificó, en este método ya codificó, por decir, 5 Ecuador, 6 Uruguay y así. Pero por otro lado, otro digitador que quizás ya puede haber codificado como 5 Guatemala, 6 Costa Rica. Entonces hay ese problema, ¿no? Entonces elijan un método de acuerdo a su conveniencia, o a menos que esos dos codificadores se pongan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, si son muchas personas las que están subiendo la información, tal vez les conviene elegir este otro método, o para proyectos un poco más grandes, ¿no? Como les decía, lo ideal en una base de datos es que todo esté codificado. Esto que no está codificado, si luego quieren hacer tablas con esta variable, van a tener que codificar esto de acá. O sea, el trabajo que no lo hacen antes, igual lo van a hacer después. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos luego dos preguntas abiertas.
Están dos porque vamos a tratarlas de diferente manera. Ya, vamos a la lista de variables y vamos a continuar. Ya, ustedes eligen qué método les conviene. He puesto las dos formas, con dos variables o también con solo una variable. Ya, vamos a la siguiente pregunta. En este caso dice, ¿cuál es su deporte favorito? Allá. Pregunta de la sección 2, la pregunta C. Vamos a etiqueta y ponemos una breve descripción de la variable, o también puede ir la pregunta. En este caso me parece que con las palabras deporte favorito está más que claro qué información estamos almacenando. Listo. Vamos luego. Vamos a codificar. Vamos a codificar porque, como les mencionaba, lo ideal en una base de datos es que todo esté codificado, que todo esté con códigos. Si ustedes revisan las bases de datos de los proyectos del INAI, van a ver que casi no hay preguntas abiertas. La gran mayoría están todo con códigos. Ya, en este caso, la lista de deportes es una lista muy grande, pero no es una lista infinita. Entonces voy a intentar codificar. Y voy a comenzar con los deportes que yo crea más comunes. Entonces puedo comenzar, por ejemplo, con uno de los más comunes, los más populares. 1 fútbol, quizás 2 vóley y 3 básquet. Nada más. Aceptamos. Estamos almacenando solamente un dígito. Algo que me había olvidado en la variable anterior, miren, país actual de residencia. Estamos codificando, ¿no? Probablemente vayamos a codificar más veces, ¿no? Por ejemplo, 7 Venezuela, 8 Paraguay y así. Entonces probablemente voy a tener que usar hasta 2 dígitos. Mejor acá incrementamos la anchura a 2 para poder almacenar números de hasta 2 dígitos. Ya, en la segunda variable, el deporte favorito, en este caso tenemos como alternativa fútbol, vóley, básquet. Ya, como les decía, vamos a codificar. Y luego hemos codificado los más comunes. Y luego, a medida que aparecen nuevas respuestas, vamos a continuar codificando. Por ejemplo, acá el encuestado respondió tenis. Entonces, si quiero subir este dato, no está. Ya, pero voy a terminar primero. Es una variable categórica nominal, perdón. No está este deporte tenis, por lo tanto tenemos que añadirlo a los códigos. Vamos a la columna valores. A partir de ahora el código 4 va a ser para tenis. Listo. Y bueno, probablemente voy a continuar codificando, ¿no? La lista de deportes es muy grande, aunque no es infinita, sí es muy grande, ¿no? Voy a continuar codificando, quizás 5 ping pong, ¿no? por ahí quizás viene un encuestado que responde ping pong. Entonces, a partir de ahora el código 5 va a ser para ping pong. Y así, entonces probablemente voy a tener que, me van a hacer falta más de 10 respuestas, por lo tanto voy a tener que usar hasta números de 2 dígitos. Ahí lo voy a dejar. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces las preguntas abiertas también las podemos codificar. La idea es que, lo ideal, mejor dicho, es que todo esté codificado, que todas las preguntas estén con códigos. Claro que no siempre se puede, pero hay que intentarlo. Ya, vamos a la siguiente. La siguiente pregunta también es una pregunta abierta. Dice, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Ya, en este caso, pregunta de la sección 2, la pregunta D. Como etiqueta, pasatiempo favorito. Vamos a... Mira, esta vez, a ver, voy a intentar hacer lo mismo que en el caso anterior. Voy a intentar codificar y quiero comenzar por las posibles respuestas más las posibles más frecuentes. Esta vez es mucho más complicado porque es una pregunta mucho más abierta que la anterior. Las posibles respuestas son mucho más variadas. Entonces, saber cuáles van a ser las posibles respuestas, las respuestas más comunes, es más complicado acá. Ya, en este caso, ya como es una pregunta muy abierta, si yo me pongo a codificar, puede darse el caso que cada encuestado me dé una respuesta diferente. En ese caso, por cada encuestado voy a tener que añadir un código. Si encuestamos a 200 personas, voy a tener que estar codificando hasta el código 200. Ya, eso puede pasar en el peor de los casos. Entonces acá ya no me conviene codificar. Acá no me queda más que
definir la variable como de tipo cadena, de tipo texto, y bueno, voy a reservar hasta unos, creo que con 200 caracteres va a ser suficiente para poder almacenar la respuesta a cuál es el pasatiempo favorito, ¿no? Voy a dejar en este caso hasta 200 caracteres. Listo. Entonces, en las preguntas abiertas, si se puede codificar, hay que intentarlo. Más bien, si es que es una pregunta ya muy abierta, con respuestas muy variadas, ya no queda más que definir la variable como de tipo texto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Tenemos aquí las preguntas mixtas o semiabiertas. A ver, dice lo siguiente. ¿Ha llevado algún curso virtual en otra plataforma educativa? En este caso tenemos dos opciones, ninguno y sí. Y en caso que responda sí, le estamos preguntando nuevamente cuál es el nombre de esta plataforma. Es una pregunta semiabierta, ¿no? Casi abierta. Ya, vamos entonces a la ventana de SPSS y en este caso vamos a tener que usar dos variables. Primero, pregunta de la sección 2, la pregunta E. Pregunta de la sección 2, la pregunta E. Pregunta sección 2, E. Etiqueta, bueno, una breve descripción. En este caso está un poco más complicado, mejor coloco la pregunta. ¿Ha llevado algún curso virtual en otra plataforma? Y las posibles respuestas son solamente dos, ninguno y sí. Entonces vamos a codificar. 1, ninguno, y 2, que sí. Retrocedemos a la columna tipo. Son datos numéricos de solamente un dígito sin decimales. Nada más, esta es una variable categórica nominal. Vamos a la columna medida e indicamos que es una variable categórica nominal. Listo, más bien, ahora, aquí las personas que respondieron que sí han llevado, hay una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esa plataforma donde han llevado su curso virtual? En este caso tenemos que crear una segunda variable. Le puedo poner como nombre P2E, ya que viene de la pregunta P2E. Como nombre, sitio web de dicha plataforma, ¿no? O le puedo poner simplemente cuál es esa otra plataforma. Listo, y en esta pregunta más bien vamos a tipear el nombre de esa plataforma, porque pueden haber muchas, no sabemos cuáles son. Vamos a tipear, voy a reservar una segunda variable de tipo cadena, donde vamos a indicar cuál es el nombre de esa otra plataforma. Y bueno, voy a reservar acá hasta, creo que con 200 caracteres va a ser suficiente. Aceptamos. Listo. Nada más, vamos a la vista de datos. A ver cómo responderíamos esta pregunta. Aquellas personas que respondieron ninguno, listo, ¿no? Para quienes responden que sí, en cambio, tengo que responder cuál es el nombre de esa otra plataforma. Quizás puede ser algunos que existen, bueno. Quizás ha llevado cursos en este sitio web, Udemy. El siguiente costado quizás responde que ninguno. Otro responde que sí. En este caso quizás ha llevado cursos en Platzi y así, ¿no? De esta manera. Si responden ninguno, ahí queda. Si en cambio, ahí termina. Si en cambio responden que sí han llevado un curso en otra plataforma, tenemos una segunda variable para almacenar la respuesta de cuál es el nombre de esa otra plataforma. Y bueno, de esta manera vamos a trabajar con las preguntas mixtas o semiabiertas. Listo, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Luego tenemos preguntas no excluyentes o de elección múltiple. A ver, dice lo siguiente. Además del español, ¿cuáles de los siguientes idiomas habla usted? Además del español, ¿cuáles de los siguientes idiomas habla usted? En este caso me dan estas 4 alternativas: inglés, francés, alemán, portugués. Vamos a la vista de variables
y vamos a crear nuestras variables correspondientes. Ya, primero que nada vamos a observar un poco más la pregunta, vamos a analizarla un poco. Ya, esta es una pregunta de elección múltiple, como lo indica acá. O sea, el encuestado puede marcar dos o más alternativas. No, las alternativas no son excluyentes, ¿no? Como lo indica, las opciones no son excluyentes. Puede que haya algún encuestado que hable los 4 idiomas y marcaría las 4 opciones, ¿no? O puede que haya alguno que no hable ninguno de los 4, no marcaría ninguno, quizás solamente hable español y no habla ningún otro idioma, por lo tanto no marcaría ninguna de las 4 opciones. Puede que algún encuestado hable el idioma, solamente hable inglés y francés. En inglés y en francés marca y las demás no las marca. Ya, si nos damos cuenta, en estas preguntas en realidad es como si tuviéramos varias preguntas juntas. Es como si tuviéramos 4 preguntas juntas. En este caso es como si estuviéramos preguntando, además del español, ¿habla usted francés? Y las posibles respuestas son sí o no. Para responder que sí, son aquellos donde se marca. Y para responder que no, se deja vacío. Entonces, en este tipo de preguntas, en realidad es como si tuviéramos 4 preguntas con 2 opciones en cada una, ¿no? Sí o no. Sí, si es que marcan que sí, si es que marcan, perdón, es como haber respondido que sí. Si es que no marcan, es como haber respondido que no. Ya, por ejemplo, en este caso, el encuestado, aquella persona que respondió a esta encuesta, dice que sí habla inglés, no habla francés, sí habla alemán y no habla portugués. Sí habla inglés, no habla francés porque no lo ha marcado, sí habla alemán y por último no habla portugués. Entonces, de acuerdo a eso, también vamos a crear 4 variables con las alternativas sí y no. Pregunta de la sección 2, la pregunta F. Punto inglés. Luego pregunta, la siguiente variable P de la sección 2, la pregunta F, punto francés. P2F punto alemán. P2F punto portugués. Creamos las 4 variables y vamos con la primera. En esta variable vamos a almacenar datos numéricos. Primero la etiqueta, como hemos estado haciendo, el nombre, etiqueta. Además del español, habla usted, 2 puntos, inglés. Además del español, habla usted inglés, y las posibles respuestas son solamente 2, sí o no. 1, sí, y luego 2, que no. Retrocedemos a la columna tipo. En esta variable vamos a almacenar datos numéricos de solamente un dígito sin decimales. Listo, por último vamos a la columna medida, y esta es una variable categórica nominal, ¿no? Es una variable categórica nominal. Listo, bien. Debemos hacer lo mismo con las demás variables, pero en realidad solamente hace falta hacer una nada más. O sea, las demás solo tienen que crear las variables. No hace falta definir las propiedades. Solamente hacen la primera y vamos a copiar todas sus propiedades a todas las demás. Para esto, una vez que ya han terminado la primera, han puesto todito, etiqueta, todo lo, en este caso que almacena solamente números de solo un dígito sin decimales. Ya, seleccionamos la fila completa. Seleccionamos, la primera fila nuevamente, clic en el lado izquierdo, ahora control C para copiar, o también clic derecho copiar. Luego selecciona las 3 siguientes filas y control V, o si no clic derecho pegar, es lo mismo. Y van a ver que se copia todito, se copia todas las propiedades. Lo único que no se copia es el nombre sí debe ser diferente, ¿no? Se copian todas las demás propiedades, solamente debemos de cambiar las etiquetas. Ahora, la primera etiqueta fue para inglés, la segunda hay que modificarla, en este caso para francés. La siguiente etiqueta, en este caso alemán. Y la última, portugués.
Listo, solamente hacen una y copiamos todas las propiedades para las demás. Luego de esto vamos a ir a la vista de datos y a ver cómo llenamos. Ya, a ver, en este caso este encuestado ha respondido que habla inglés y también habla alemán. Entonces vamos a inglés, indicamos que sí, alemán también que sí, no habla francés, no habla, en orden en todo caso, inglés que sí, francés que no, alemán sí, portugués en este caso que no. Listo. Vamos con, ya, por ejemplo, un encuestado que quizás hable los 4 idiomas. Marcaría sí en las cuatro alternativas, ¿no? Sí en todos. Ya, quizás un encuestado que solamente hable inglés y francés. Inglés sí, francés también que sí, no habla alemán, no habla portugués. Un encuestado que únicamente hable portugués. En inglés que no, y solamente portugués que sí. Un encuestado que no hable ninguno de estos 4 idiomas, que únicamente hable español, en todos pondría que no. Y bueno, de esta manera es como llenamos este tipo de preguntas. De esta manera trabajamos con este tipo de preguntas. Vamos con las siguientes. Bueno, hasta ahí hemos llegado con las preguntas que usamos para variables nominales. Vamos a continuar ahora con las preguntas para variables ordinales. Vamos a leer la primera. Ya, en variables ordinales también vamos a utilizar varios tipos de preguntas. Ya, primero, por ejemplo, las preguntas cerradas, las que ya hemos visto. A ver, comenzamos con esta pregunta. Dice, ¿cuál es su grado académico? En este caso tenemos 4 alternativas. Pregunta de la sección 3, a partir de la sección 3 son las variables ordinales. De la sección 3 la pregunta A. Como etiqueta una breve descripción, o también puede ir simplemente, puede ir la pregunta o una breve descripción, ¿no? En este caso puedo poner simplemente grado académico. Grado académico. Vamos a la columna valores y vamos a codificar. En este caso tenemos 4 opciones, vamos a codificar con valores numéricos del 1 al 4. Los códigos deben ser siempre con números, por si acaso. Codificamos el código 1 para la categoría de menor orden. Recuerden, en las variables categóricas ordinales, el orden de los códigos debe de reflejar el orden de las categorías. Entonces, como son 4, puede codificarlas con valores del 1 al 4. El código más bajo, el 1, para la categoría de menor orden, para pregrado. El segundo código más bajo, en este caso bachiller, para la segunda categoría de menor orden. El siguiente código más bajo, en este caso maestría, para la tercera categoría de menor orden, y así sucesivamente hasta el código más alto, que en este caso es el 4, para la categoría de mayor orden. El orden de los códigos debe de reflejar el orden de las categorías. Esto es importante si, por ejemplo, más adelante queremos hacer una correlación utilizando esta variable. Es importante que se cumpla eso, que el orden de los códigos refleje también el orden de las categorías. Listo, 0 decimales, porque solamente almacenamos o 1, o 2, o 3, o 4 números de solamente un dígito. Y es una variable categórica o ordinal, en este caso. Es una variable categórica ordinal. Listo, vamos a continuar con la siguiente. Continuamos con las siguientes preguntas. No, acá no hay problema en cuanto a llenar estas preguntas. P2C era el deporte favorito. Acá, por ejemplo, bueno, vamos a continuar con las siguientes variables. Ya, luego tenemos las preguntas de tipo Likert. Ya, las preguntas de tipo Likert son aquellas que miden aspectos completamente subjetivos que pueden variar de una a otra persona. Por ejemplo, la primera persona dice, ¿qué tan satisfecho está con el curso virtual que llevó? Y bueno, tenemos estas 5 opciones, ¿no? Algunas personas, este es un cuestionario dirigido a los alumnos. Algunos de los alumnos puede que le haya ido bien, va a responder que está muy satisfecho.
Algunos otros, en cambio, que quizás no han aprendido mucho, van a exponer que están insatisfechos o muy insatisfechos, ¿no? Ya, vamos a ver de qué manera procesamos estas preguntas. Ya, por lo general, como les decía, por lo general las preguntas de tipo Likert suelen tener una cantidad, bueno, lo ideal es que tengan una cantidad impar de datos, una cantidad impar de respuestas, para que haya un punto medio, un punto central. Ya, si no se cumple no hay ningún problema. También hay preguntas con alternativas pares como 4 o 6. Pero bueno, lo ideal es que tengan un punto medio. Si ustedes mismos están elaborando su instrumento, traten de tener una cantidad par de alternativas. Ya, vamos con la primera. Pregunta de la sección 3, la pregunta B. Vamos a etiqueta y ponemos ¿qué tan satisfecho está con el curso virtual que llevó? En este caso, como podemos poner la pregunta también, ¿no? En este caso, ¿qué tan satisfecho está con el curso virtual que llevó? Listo, vamos a la columna valores y vamos a codificar. En este caso comenzamos en la siguiente dirección, de lo negativo a lo positivo. El código 1, el valor 1 para la categoría, para la respuesta más negativa. En este caso la respuesta más negativa sería muy insatisfecho. Muy insatisfecho. El código 2 para la segunda respuesta más negativa, en este caso sería insatisfecho. El código 3 para la tercera respuesta más negativa, en este caso el punto medio, ni satisfecho ni insatisfecho. El 4 para la respuesta para una respuesta positiva, en este caso satisfecho, y el código más alto, el código 5 para la respuesta más positiva, en este caso muy satisfecho. Listo, vamos a codificar de lo negativo hacia lo positivo. De 1 a 5, de lo negativo a lo positivo. Aceptamos, retrocedemos a la columna tipo, es una variable que almacena datos numéricos de solamente un solo dígito sin decimales. Nada más, almacenamos datos numéricos de solamente un dígito y sin decimales. Es una variable de escala ordinal. Las preguntas de tipo Likert son variables ordinales. Listo, vamos con la siguiente. Son ordinales porque recuerden, hay un sentido de menos a más, de lo negativo a lo positivo, por eso es que son variables ordinales. Vamos con el siguiente ítem. En este caso, con la siguiente pregunta. ¿Recomendaría el curso? Pregunta de la sección 3, la pregunta C. ¿Recomendaría el curso? Vamos a la columna valores y vamos a codificar. Igual, de lo negativo hacia lo positivo. Lo más negativo sería que respondan definitivamente no. 1, definitivamente no. 2, lo segundo más negativo, en este caso probablemente no. Lo siguiente más negativo, en este caso no sabe, el punto medio. 4, probablemente sí. Y por último, 5, definitivamente sí. De lo negativo hacia lo positivo. 0 decimales y almacenamos solamente un dígito, ¿no? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Es una variable categórica ordinal. Listo, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente más bien no es una pregunta realmente, sino más bien es una proposición y tenemos que indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo estamos con esta proposición.
Dice, elegir qué alternativa se acerca más a su opinión acerca de los docentes. Esta es la proposición. Son incompetentes y poco profesionales. Como nos podemos dar cuenta, es una proposición que ya tiene adjetivos negativos. Ya le he puesto así a propósito para ver de qué manera, para que se confunda un poco, pero para que podamos estar seguros de qué forma podemos codificar. De qué forma trabajamos con esta pregunta. Ya, es la pregunta de la sección 3, la pregunta D. Aquí como etiqueta voy a poner la proposición. Los docentes son incompetentes y poco profesionales. Vamos a la columna valores y vamos a codificar de lo negativo hacia lo positivo. Entonces lo más negativo sería que respondan que están muy en desacuerdo, ¿no? Muy en desacuerdo. Desde ahí partimos. Lo segundo más negativo sería que respondan que están en desacuerdo. Lo siguiente más negativo, el punto medio, en este caso, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, en este caso, de acuerdo. Ah, no, me estoy equivocando. Es para ver si están atentos. Perdón. Mira, a ver, voy a revisar las alternativas, a ver. Ya, ¿cuál sería la respuesta más negativa? Como les decía en un principio, la respuesta más negativa, o mejor dicho, la proposición ya tiene adjetivos negativos. Entonces lo más negativo sería que yo diga que estoy muy de acuerdo en decir que los docentes son incompetentes y poco profesionales. Entonces desde ahí partimos. 1, lo más negativo. Lo más negativo sería que yo afirme esa proposición negativa, ¿no? 1, muy de acuerdo. 2, lo segundo más negativo sería que digan que estamos de acuerdo. Luego sigue 3, en este caso, el punto medio, esto no cambia, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4 sería en desacuerdo. Y por último, 5 sería en este caso muy en desacuerdo. De lo negativo a lo positivo, ¿no? Esto es lo más positivo porque estoy diciendo que estoy muy en desacuerdo en decir que los docentes son incompetentes y poco profesionales. O sea, estoy negando una proposición negativa. Estoy negando lo negativo, lo cual equivale a decir algo positivo. Listo. 0 decimales, solamente un dígito porque solamente almacenamos valores numéricos del 1 al 5. Y esta es una variable categórica ordinal también. Entonces, en las preguntas de tipo Likert, codificamos de preferencia de lo negativo a lo positivo. En ese sentido, en esa dirección. Ahora, si vamos a la vista de datos, a ver. La pregunta B, no es la que comienza. Por ejemplo, puede que un alumno le haya ido bien, o sea, haya aprendido el curso, entonces en la pregunta B va a responder que está satisfecho. En la P3B, acerca de qué tan satisfecho está con el curso. Luego, si recomendaría el curso, probablemente va a responder probablemente sí. Luego, en la última opción, también va a dar una respuesta positiva. Está quizás en desacuerdo en decir que los docentes son incompetentes y poco profesionales. Como me doy cuenta, ya puede que haya respondido un 5 acá, así. Respuestas positivas. Ya, otro alumno quizás haya respondido de esta manera. En el primer ítem quizás está insatisfecho con el curso, o quizás está muy insatisfecho. Vamos al segundo ítem y quizás ha respondido que como está insatisfecho, lo más probable es que no vaya a recomendar, ¿no? En este caso, quizás responde que definitivamente no recomendaría el curso. No recomendaría este curso. En la tercera opción también va a dar una respuesta negativa. Entonces acá quizás va a decir que está de acuerdo en decir que los docentes son incompetentes y poco profesionales.
No, generalmente este tipo de preguntas de tipo Likert se utilizan en instrumentos que sirven para medir aspectos subjetivos y por lo general los ítems suelen estar relacionados. Es decir, si en un ítem nos dan una respuesta negativa, es bastante probable que en otro ítem, que en el siguiente ítem, también nos den respuestas negativas. Y viceversa, ¿no? Si en un ítem me dan respuestas positivas, es probable que en el otro ítem también nos den respuestas positivas. Algo así. Lo que es muy raro que ocurra es algo como esto. Ya. Quizás viene un alumno que responde que está muy insatisfecho. Pasamos al siguiente ítem, a la siguiente pregunta, y quizás responda que definitivamente sí recomendaría el curso. Pasamos al siguiente ítem y otra vez una respuesta negativa. Está muy de acuerdo en decir que los docentes son incompetentes y poco profesionales. Si miran los códigos, ocurre esto, ¿no? En este caso, 1, 5, si hay más ítems, quizás acá otra vez 5, otra vez 1. Ya, en este caso, se dice que no hay consistencia en los datos, ¿no? Y no tiene sentido, bien. Si está muy insatisfecho, ¿por qué respondería que definitivamente sí recomendaría el curso? ¿Por qué respondería luego que, bueno, si es que sí recomendaría el curso, ¿por qué respondería que está muy de acuerdo en decir que son incompetentes, que los docentes son incompetentes y poco profesionales? Esto es que no hay consistencia. Aquí se dice que no hay consistencia en nuestros datos. Entonces, si está ocurriendo esto, hay formas de darnos cuenta si esto está pasando. Para esto, traten de codificar siempre las preguntas en la misma dirección, en el mismo sentido. Así, si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con una hoja de Excel. Ya, a ver, suponiendo que estamos en la base de datos, esta pregunta de acá, bueno, vamos a decir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y así. Aquí tenemos las 4 preguntas. Esta es la pequeña base de datos. A ver, suponiendo que los encuestados responden de esta manera. Antes de esto, vamos a suponer que en la primera pregunta hemos codificado como les he enseñado, ¿no? 1 lo más negativo y luego 5 lo más positivo. Ya, suponiendo que hemos codificado de esta manera. 1 lo más negativo y luego 5 lo más positivo. Excepto en el cuarto ítem. Mira, quizás el cuarto ítem me he equivocado y he puesto al revés. He codificado 1 lo más positivo y luego 5 lo más negativo. Ya, o sea, este ítem lo estamos codificando en sentido opuesto a los demás. Ya, a ver, mira, un alumno que quizás le haya ido bien, en la primera pregunta me da una respuesta positiva, quizás un 4, en la segunda también algo positivo, quizás un 5, un 4. Ya, así. Ya, primero esto de acá lo voy a obviar. Ya, así. Ya, otro alumno que le haya ido bien también, por ejemplo, o que le ha ido mal, que no ha aprendido mucho, quizás en la primera pregunta me da una respuesta negativa, quizás un 1, en la segunda también una respuesta negativa, luego también una respuesta negativa y así. Y así, ¿no? Pero como les decía, es muy raro que ocurra algo como esto, que un alumno en el primer ítem me da una respuesta positiva, en este caso quizás un 1, en el segundo ítem una respuesta opuesta, negativa, perdón, en el primer ítem me da una respuesta negativa, en la segunda una respuesta positiva y en la tercera otra vez negativa. Ya, como les decía, aquí no hay consistencia, no hay consistencia. Ya, existen herramientas para darnos cuenta si está ocurriendo o no esto de acá. Quizás hayan escuchado acerca del alfa de Cronbach. Es un indicador que mide consistencia, que mide si está pasando esto o no. Lo normal es que los datos estén de esta manera, ¿no? Esto es que sí hay consistencia. Acá también. Esto es que no hay consistencia. No tiene sentido que, si está muy insatisfecho, no tiene sentido que definitivamente sí vaya a recomendar el curso, ¿no? No hay consistencia en este caso. Ya, pero para que esto funcione bien, todos los ítems deben estar codificados en la misma dirección. También yo he puesto un ítem en una dirección diferente por lo siguiente, miren. A ver,
esta persona, a ver, mira, me ha respondido de manera positiva, por lo tanto, en este cuarto ítem también nos va a responder de manera positiva. Pero acá lo más positivo es el 1. Entonces, acá respondería 1. Este alumno que no le ha ido bien, que ha respondido de manera negativa, en esta cuarta pregunta también va a responder de manera negativa. Acá lo negativo es el 5. Si me fijo en los códigos, aquí pareciera que no hay consistencia con respecto a este último ítem, pero en realidad sí hay. Lo que pasa es que yo he codificado en un sentido diferente a las demás. Acá igual no pareciera que no hay consistencia, en realidad sí hay, solo que yo he codificado en un orden diferente. Para no tener ese problema, traten de codificar todos los ítems en la misma dirección. Listo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, valores, es una pregunta de evaluación o valoración, no para calificar. La pregunta dice lo siguiente: valore del 1 al 10 la calidad del material brindado durante el curso, donde 1 representa la máxima insatisfacción y 10 la máxima satisfacción. En este caso, el alumno que respondió en la encuesta ha respondido de esta manera. Ha respondido 6, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo que yo hubiera puesto unos puntos suspensivos para que responda del 1 al 10, ¿no? Bueno, quizás se pone de esta manera cuando ustedes quieren que no pueda elegir algo que no sea del 1 al 10, ¿no? Para que ustedes puedan limitar las posibles respuestas. Ya, en este caso, esta encuesta ha respondido 6. Ya, no hay mucha diferencia con respecto a esto. Pregunta de la sección 3, la pregunta E. Le podemos poner como etiqueta calidad del material brindado. Esta vez, mira, el número que nos va a responder es el número que directamente vamos a almacenar. Por lo tanto, no hace falta codificar nada en valores. Más bien vamos a la columna medida, y esta va a ser una variable categórica de escala ordinal, ¿no? Es ordinal porque no viene ni de medir ni de contar, simplemente de manera subjetiva, de manera arbitraria estamos eligiendo una calificación. Es una variable categórica ordinal todavía. 0 decimales, solamente vamos a resolver hasta 2 dígitos, ¿no? Porque puede que alguno responda 10. Para poder almacenar el número 10 hacen falta números de 2 dígitos. Listo, ya casi estamos terminando. Vamos con la siguiente. La siguiente es una pregunta de ordenamiento. Trata de lo siguiente. A ver, dice lo siguiente: de acuerdo a su criterio, ordenar por prioridad los siguientes aspectos en un curso virtual, escribiendo 1 para el de mayor prioridad, o sea, el más importante, 2 para el segundo de mayor prioridad, el segundo más importante, y así. Ya, o sea, nos dan acá una lista de 4 aspectos que pueden evaluarse en un curso virtual, y hay que llenar en los paréntesis números del 1 al 4. Estos números representan, si el 1, en este caso, por ejemplo, el encuestado ha respondido que lo más importante para él es la didáctica del docente, que lo segundo más importante es el material bibliográfico, que lo tercero más importante es si atiende dudas y consultas, y por último, lo último más importante es el contenido. Es lo que ha respondido un encuestado. O sea, lo que en realidad estamos haciendo es como si tuviéramos 4 preguntas. La primera pregunta: este aspecto, la didáctica del docente, ¿cuál es su orden de prioridad dentro de los 4 que tenemos? La segunda pregunta: este aspecto, el contenido del curso, ¿cuál es su orden de prioridad dentro de los 4 que tenemos? Y la última, la tercera, perdón, este aspecto, si atiende dudas y consultas, ¿cuál es su orden de prioridad entre los 4? La respuesta en cada uno es un número que va del 1 al 4, ¿no? 1 si es el más importante, 2 el segundo más importante, 3 el tercero y 4 el cuarto. Entonces, es como si tuviéramos 4 preguntas donde estamos preguntando por cuál es el orden de importancia de este aspecto dentro de los 4. Y la respuesta es un numerito del 1 al 4, el cual representa ese orden. Ya, en este caso, lo que hacemos es también crear
una variable por cada una de las alternativas. Entonces, la primera pregunta de la sección 3F. Es orden de prioridad, en este caso, orden de prioridad. Vamos a valores. No hace falta codificar nada. Si quieren también podrían codificar 1 más importante, 2 segundo más importante, 3 tercero más importante y 4 cuarto más importante. Podrían hacerlo de esa manera, pero no es necesario en realidad, ya que 1, el código es casi igual a la categoría que representa, ¿no? 1 es primero, 2 segundo más importante, 3 tercero, 4 cuarto. En este caso no es necesario codificar. Vamos a almacenar 0 decimales y voy a almacenar solamente un solo dígito sin decimales. Es una variable categórica ordinal. Solamente hace falta que hagamos una, más bien. Me está olvidando, debemos de crear una variable por cada uno de los aspectos. P3F.didáctica del docente, P3F.contenido del curso, P3F. Si atiende dudas y consultas, y P3F. El material bibliográfico. Creamos una variable por cada una de las alternativas. Listo, solamente la primera, control C, y la pegamos para el resto. Y solamente modificamos la etiqueta. La primera es orden de prioridad de la didáctica del docente. La segunda va a ser el orden de prioridad de este aspecto, que es el contenido del curso. La siguiente, el orden de prioridad de este aspecto, si atiende dudas y consultas. Y la última, con respecto a este aspecto, el material bibliográfico. Listo. Ponemos ahí los 4 aspectos. Son variables categóricas ordinales. Listo, vamos a continuar. ¿Cómo llenaríamos esto? A ver, vamos a la vista de datos. Bueno, en el cuento de la pregunta anterior, esta persona respondió 6 de calificación, listo. Las cuatro últimas. Mira, esta persona respondió que lo más importante es la didáctica, ahí 1. Que lo segundo más importante es el material bibliográfico, ahí va 2. Que lo siguiente más importante es si atiende dudas y consultas, ahí 3. Y lo último, el contenido del curso, ahí le ponemos 4. Listo. A ver, por ejemplo, otra persona quizás podría responder de otra manera diferente. Quizás un alumno puede responder que lo más importante es el contenido, entonces ahí 1. Que lo segundo más importante es la didáctica, entonces ahí 2. Lo tercero es si atiende dudas y consultas, y por último el material bibliográfico, ¿no? Otro alumno puede responder de esta manera. Otra persona quizás cree que lo más importante sea si atiende dudas y consultas, hay 1. Que lo segundo más importante quizás sea el contenido. Que lo tercero sea la didáctica del docente, y por último el material bibliográfico. Listo, cada persona puede responder de manera diferente. Y listo. Ahora para las variables cuantitativas nos quedan solamente 2. Ya hemos terminado todas las preguntas para las variables ordinales. Vamos con las preguntas que usamos para variables cuantitativas. Por lo general vamos a utilizar preguntas abiertas. Ya, comenzamos con la primera. Dice la fecha en que inició su primer curso. Ya, es una fecha. Mira. Si ustedes revisan las bases de datos del INAI o de otras, van a darse cuenta que cuando se quiere almacenar fechas, lo que mayormente suelen hacer es crear una variable para el año
luego una segunda variable para el día, para el mes, y una tercera variable para el día. O sea, tres variables, una para el año, una para el mes y otra para el día. No hay problema, si quieren pueden hacerlo de esa manera. Pueden definir tres variables, pero también en SPSS tenemos un tipo de dato fecha que lo pueden usar. Y es lo que voy a hacer acá. Pregunta de la sección 4, la pregunta A. En este caso, fecha de inicio del primer curso. Fecha de inicio del primer curso. No, vamos a la columna tipo y vamos a almacenar datos de tipo fecha. Nada más. Aceptamos, es una variable cuantitativa. Las fechas son variables cuantitativas. Listo, nada más. Por último, la otra que ya sabemos cómo trabajarla. Pregunta de la sección 4, la pregunta B. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? Estas preguntas suelen no responderlas casi nunca. Cuando se trata de ingresos, mejor pueden usar preguntas por rangos, ¿no? ¿A cuánto ascienden sus ingresos? Y le dan alternativas. Menos de 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 4000, de 4000 a 10000, de 10000 a más, por decir. En este caso, bueno, como ya está ahí, voy a trabajarla. Datos de tipo numérico. Con un dígito llegamos de 0 a 9. Con dos dígitos llegamos de 0 hasta 99. Con 3 de 0 hasta 999. Con 4 de 0 hasta 9999. Quizás hayan personas con ingresos por encima de los 10.000, entonces mejor con 5. Con 5 podemos llegar de 0 hasta 99.999. Es una variable también cuantitativa. No, recuerden, no se codifican y listo. Ya está ya. Y bueno, ya tenemos listas todas las variables. Ahí están, mira, todas las que vemos ahí. A ver, tomen una pausa para terminar. Terminen todas las variables. Esta me había olvidado, la pregunta 2D. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Esta de acá, del pasatiempo favorito, es una variable tipo texto, ¿no? Como les había mencionado, cuando es una pregunta ya muy abierta, cuando no podemos saber cuáles van a ser las posibles respuestas, no nos queda más que definir la variable como de tipo cadena. Esta me había olvidado. Listo. Y a ver, completen por favor las demás. Y traten de subir unos encuestados. Ya voy a borrar las filas, clic derecho, borrar, ya está, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos con la primera persona. Ya, la primera persona que ya responde a la encuesta es de género femenino, en este caso 2, ¿no? Bien, pueden activar etiquetas también y tal vez sea un poco más rápido. Ya. En cuanto a la segunda pregunta, esta persona respondió que es del área de ingenierías. Luego es del país de Argentina, en este caso Argentina. En cuanto a cuál es su país actual de residencia, respondió que es de Argentina. Acá lo decimos de dos maneras diferentes, ¿no? Como es de Argentina, no tengo nada que llenar acá. Más bien, como es de la segunda forma, Argentina nada más, ¿no? Hicimos aquí dos maneras de trabajar con este tipo de preguntas, las preguntas semicerradas. La primera forma utilizando dos variables y la segunda forma utilizando solamente una sola variable. Luego las preguntas abiertas. ¿Cuál es su deporte favorito? En este caso ha respondido tenis. Bueno, yo lo acabo de añadir porque antes no estaba. No recuerden que tenis no estaba al principio, solamente habíamos respondido tres nomás, ¿no? Fútbol, vóley y básquet. Y luego recién añadimos tenis. Luego, ¿cuál es su pasatiempo favorito? En este caso respondió visitar el zoológico. Acá, como es una pregunta mucho más abierta que la anterior, como las posibles respuestas son mucho más variadas, aquí ya no nos quedaba otra opción que definir la variable como de tipo texto, ¿no? Acá, visitar el zoológico. En cuanto a la siguiente, P2E, ¿ha llevado algún curso virtual en otra plataforma?
Esta persona respondió que ninguno. Como responde que ninguno, no hay nada que llenar acá. Si hubiera respondido que sí, tendría que haber llenado cuál es el nombre de esa otra plataforma, ¿no? En este caso, ninguno. En cuanto a los idiomas, esta persona respondió que sí habla inglés, no habla francés, sí habla alemán, bueno, al menos un poco, y no habla portugués. Sí, no, no. Las preguntas de elección múltiple, recuerden, son en realidad varias preguntas juntas con las opciones sí o no. Por lo tanto, también tenemos que crear, por eso también tenemos que crear una variable por cada alternativa. Y llenar sí o no de acuerdo a cómo marquen, ¿no? Donde marcan es donde han respondido que sí. Si es que no marcan, es como haber respondido que no. Luego tenemos variables ordinales. En este caso, esta persona es de grado académico bachiller. En cuanto a las siguientes, está satisfecho con el curso. Probablemente sí recomendaría el curso. Está en desacuerdo con decir que son incompetentes y poco operacionales. La siguiente pregunta de evaluación o valoración, en este caso califica el material con un 6. Luego tenemos preguntas de ordenamiento. Esta persona cree que lo más importante en el curso es la didáctica. Entonces ahí le pone 1. Que lo segundo más importante es el material. Ahí 2. Que la tercera más importante es si tiene dudas y consultas. Ahí 3. Y lo menos importante es el contenido. Ahí 4. En cuanto a la fecha, le ingresan tal cual día, mes, año. 15 de mayo del 2019. En ese orden, día, mes, año. Y los ingresos mensuales en este caso son de 3.500 soles. Listo, ya está un encuestado ya. Ustedes por favor suban un encuestado más. A ver, yo voy a inventarme alguno. La segunda persona va a ser Jaime, por decir. Jaime es de género masculino. Vamos a decir que Jaime es del área de sociales, es de Perú. Ya, la segunda forma, a propósito, vamos a decir que Jaime es de Bolivia. Bolivia no está, entonces yo tengo que ir a la vista de variables y a partir de ahora codificar. En este caso 6 va a ser para Bolivia. No, perdón, esta segunda forma me he equivocado, perdón. Acá, como no hay Bolivia, elijo otro país y en la segunda variable, dígito, ¿no? Bolivia. Jaime es de Bolivia. En cuanto a la siguiente pregunta, acá sí, como no hay Bolivia, no hay la opción de otros, tengo que ir a la vista de variables. En esta segunda forma, sí codificar. Como no está Bolivia, a partir de ahora el código 7 va a ser para ese país, para Bolivia. Listo, regreso a la vista de datos y ya está el código ahí ya, Bolivia. A Jaime vamos a decir que su deporte favorito, vamos a decir que es el ping pong. No está, entonces vamos a la vista de variables. El deporte favorito es este de acá. Como no está, a partir de ahora el código 5 va a ser para el deporte favorito. Perdón, para en este caso el ping pong. Listo. A partir de ahora Jaime tiene como deporte favorito el ping pong. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Vamos a decir que su pasatiempo favorito es escuchar música. Ya bueno. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿ha llevado algún curso? Vamos a decir que Jaime sí ha llevado un curso virtual. En este caso ha llevado en esta plataforma, Udemy, un curso de estadística en esta plataforma. En cuanto a los idiomas, vamos a decir que Jaime habla francés, inglés y francés, nada más. O solamente habla un poco de inglés, nada más. Inglés sí, y todo lo demás que no, solamente habla un poco de inglés. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a decir que Jaime tiene maestría. Está en maestría. Está, en este caso, está
Con respecto a las siguientes preguntas, con respecto al curso que he llevado en esta plataforma, de quienes están haciendo la encuesta, vamos a decir que Jaime está en punto medio, ni satisfecho ni satisfecho. En cuanto a la segunda pregunta, dice que probablemente así recomendaría el curso. En cuanto al punto de los docentes, quizás está en desacuerdo. Y así. Dame respuestas más o menos medias, ¿no? Puntos medios. Luego, en la siguiente pregunta, Jaime quizás califica el material brindado en el curso con un 7. Y para Jaime lo más importante en un curso virtual es el contenido. Ahí le pone 1. Lo segundo más importante quizás sea la didáctica del docente. Ahí le pone 2. Lo tercero, si tiene dudas y consultas. Y lo último, el material bibliográfico, que es importante, pero quizás dentro de los 4 que tenemos, sea el menos. Su primer curso Jaime lo llevó quizás el 8 de agosto, con guiones, las fechas con guiones del 2021, por decir. Listo. Y Jaime tiene ingresos mensuales quizás de 5.000 o de 4.000, por decir. Listo. Y ya está. Ustedes ingresen, por favor. Traten, después de que terminen las variables, traten de ingresar datos y unos 2 más para que vean cómo llenar correctamente la base de datos. Y listo, ya está completa esta base de datos. Ahora vamos a guardar el nombre que le quieran poner. Lección 2, ejemplo 1, por ejemplo. Y listo, guárdenlo, por favor. Ahora vamos a hacer lo siguiente, bien. Menú archivo, como ya lo hemos guardado, vamos a abrir otra ventana de SPSS. Menú archivo, nuevo, datos. Menú archivo, nuevo, datos. Esto nos carga otra ventana completamente vacía. Y bueno, la anterior la vamos a cerrar. Ya, en esta ventana vamos a hacer ahora este ejercicio. A ver. En la carpeta lección 2 que tiene, hay un documento que tiene como nombre cuestionario ejercicio. Ya, en este documento tienen lo siguiente. Ya, tenemos también acá un cuestionario también con diferentes tipos de preguntas. Y a ver, quiero que ustedes por favor le creen su base de datos para que puedan practicar. A ver, pausen el video y a ver, comiencen por favor. Yo ahorita lo vamos a resolver también. Listo, a ver, vamos a resolverlo. Vamos a crear la base de datos para este cuestionario. Ya, vamos en la ventana de SPSS nueva que hemos abierto, vamos a la vista de variables. Y a ver, comenzamos. Primero, el nombre de la primera variable le voy a poner P1. Lo voy a hacer un poco más rápido esta vez. Miren, etiqueta, le voy a poner simplemente tipo. Ya, a un grupo de personas se les pregunta en qué tipo de vivienda residen, ¿no? El tipo de vivienda. Esta es una pregunta. Bueno, tenemos como alternativas si viven en una casa independiente o en un departamento. Lo que más tarda suele ser tipear, en este caso, o una vivienda en una quinta. O si viven en otra vivienda. Aceptamos. Listo, vamos a la columna tipo, son datos numéricos de solamente un dígito sin decimales. Es una variable de escala nominal.
Listo, vamos con la segunda pregunta. P2. Ya, sin contar baño, baño, cocina, pasadizo ni garaje, ¿cuántas habitaciones tiene la vivienda? Ya, esta es una variable cuantitativa, ¿no? Datos de tipo numérico. Voy a reservar hasta 2 dígitos, suponiendo que hayan viviendas que tengan una cantidad de habitaciones con 2 dígitos, o sea, de 10 en adelante. La mayoría obviamente va a tener menos, pero probablemente algunas tengan más. Entonces acá en la columna medida es una variable cuantitativa. No hace falta codificar nada esta vez. Vamos con la siguiente. El abastecimiento, ¿de dónde proviene? Pregunta 3. El abastecimiento de agua procede de, y acá y codificamos las alternativas. En este caso, una red pública dentro de la vivienda o de una red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, ¿no? Tres, en este caso, pilón de uso público. 4, en este caso, camión cisterna u otro similar. 5, pozo. 6, río, acequia, manantial o similar. Listo. 0 decimales, solamente un dígito, porque solamente almacenamos números del 1 al 6. Es una variable también de escala nominal. Pregunta 4. Ya, mira, esta pregunta 4 es una pregunta de elección múltiple. Su hogar tiene, nos dan 4 alternativas. En este caso, teléfono, las opciones son sí o no. Celular, sí o no, y así. Pregunta 4. Su hogar tiene... no, perdón, como es una pregunta de elección múltiple, debo crear una variable por cada alternativa, ¿no? P4 punto teléfono fijo, P4 punto celular, P4 punto TV cable, P4 punto internet. Listo. Su hogar tiene 2 puntos teléfono fijo y las posibles respuestas son solamente 2, sí o no. Ya, en este caso, 1 que sí y 2 no. 1 sí y luego 2 no. Es una variable donde almacenamos solamente un dígito y sin decimales. Control C, la siguiente es Control V. O si no, copiar. Y solamente modificamos la etiqueta. Su hogar tiene, la primera opción es celular, TV cable, internet. Listo. Vamos con la siguiente. Esta vivienda tiene título de propiedad, en este caso pregunta 5. Nos pregunta acerca si la vivienda tiene o no título de propiedad. Uno sí y luego 2 que no. 0 decimales, solamente un solo dígito y es una variable categórica nominal.
Vamos con la siguiente. Pregunta 6. Esta pregunta también es una pregunta de elección múltiple. Dice, ¿tiene usted limitaciones de forma permanente para moverse, ver, hablar, oír, ¿no? Ya, entonces vamos a crear una variable por cada alternativa primero. Le voy a poner simplemente P6A, P6B, P6C, P6D. Listo, la primera, en este caso, ¿tiene usted limitaciones para moverse o caminar, para usar brazos o piernas? Listo, la segunda, solamente hacemos unita nada más, 0 decimales, solamente un dígito porque solamente vamos a almacenar sí o no, 1 sí, 2 que no, y es una variable categórica nominal. Listo, solamente hacemos una, control C, seleccionamos las siguientes y control V. Listo. Y vamos a modificar nada más que la etiqueta. Listo. Creamos las 4 variables, les ponemos sus etiquetas y vamos a continuar. La pregunta número 7. P7, en este caso, la semana pasada tuvo algún trabajo, en este caso, sin tomar en cuenta los quehaceres del hogar. Entonces acá la semana pasada tuvo algún trabajo, 0 decimales, solamente un dígito porque las respuestas van a ser solamente sí o no. Uno sí y luego 2 que no, nada más. Es una variable categórica nominal. Pregunta número 8. ¿Cuál es la ocupación principal que desempeñó? Ya, en este caso y vamos a, más bien, esta es una pregunta abierta, ¿no? Acá no tenemos una lista de opciones. Vamos a definir la variable como de tipo texto y vamos a reservar hasta, en este caso, creo que con 200 podría ser suficiente, hasta 200 caracteres. Es una variable categórica nominal. Vamos con la siguiente, pregunta 9. ¿A qué se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabajó su o empresa en la que trabajó en su ocupación principal? Ya. Voy a apropiar nada más a qué se dedica la empresa donde trabajó, ¿no? Igual, es una pregunta abierta. Vamos a almacenar datos de tipo texto y voy a reservar hasta 200 caracteres. Listo, nos quedan solamente dos. La pregunta 10 en realidad son varias preguntas juntas dentro de una. P10 dice, actualmente tiene confianza en instituciones tales como, vamos a poner, como, bueno, voy a abreviar, PNP. Todos son parte de la pregunta 10 mejor, entonces mejor P10.pnp, P10.fuerzas armadas, P10.gobierno regional, P10.
con Poder Judicial, P10 punto Congreso de la República, y así, todo con mayúsculas mejor. Listo, y las tenemos ahí. Actualmente tiene confianza en instituciones tales como, y bueno, tenemos ahí la policía, ¿no? Las opciones son las que vemos ahí: nada, poco, regular, suficiente, bastante. De lo negativo a lo positivo. Lo más negativo, nada. Lo segundo más negativo sería poco. Lo tercero en este caso sería regular, suficiente, bastante. Y bueno, cero decimales, solamente un dígito. Nada más. Es una variable categórica ordinal. Listo, copiamos la pregunta, control C, las siguientes y control V. Ya, la segunda es, en este caso, las Fuerzas Armadas. La tercera era el gobierno regional. La siguiente era el Poder Judicial. Y la última, el Congreso de la República. Cuando tengan variables similares, pueden solamente hacer una y copiar para todos, ¿no? Se copia todo menos el nombre. Y luego solamente modifican la etiqueta, ¿no? Algo similar voy a hacer con esta de acá. Con la última. Ahora dice lo siguiente: en su opinión, actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del país? Acá nos dan una lista de 5 posibles problemas y tengo que ordenar, ¿no? En este caso, quizás alguna persona puede responder que lo más importante o el principal problema sea la falta de la mala calidad de educación. Lo segundo quizás sea la delincuencia, lo tercero la corrupción, la falta de empleo, la pobreza. Ya, entonces vamos a crear. Es una pregunta de ordenamientos. Tenemos que crear una variable por cada alternativa, ¿no? Es como si yo preguntara, este problema, ¿cuál es su orden de importancia dentro de los 5 que tenemos acá? Este problema, ¿cuál es su orden de importancia entre los 5? Es como si para cada uno tenemos que preguntar cuál es su orden de importancia. En cuanto al primerito de la corrupción, le voy a poner como nombre P11, corrupción. P11, punto, falta de empleo. P11, punto, mala calidad, educación. P11, punto, pobreza. P11, punto, delincuencia. Listo, solamente uno. Vamos a la etiqueta, en este caso, orden de prioridad. 2 puntos. La corrupción. Es una variable, en este caso, categórica ordinal, en realidad. 0 decimales, solamente un dígito. O sea, el número que voy a almacenar indica el orden de prioridad de este problema dentro de los 5 que tenemos acá. Ese dato es una variable categórica ordinal. Listo. Control C. Todas las demás, control V. No funciona mi tecla control, o si no, copiar, pegar. Listo. Y solamente modificamos la etiqueta. Listo, ya tenemos la base de datos, ahí están todas las variables definidas. Y luego ustedes por favor suban 1 o 2 encuestados. Listo, en esta lección número 2 hemos aprendido a cómo tratar cada una de los tipos de preguntas que utilizamos en los cuestionarios, ¿no? Esta vez preguntas reales, ya no preguntas tan simples como las que habíamos visto en la primera lección.
Listo, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta lección. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión.